Empezamos con el tuit de Emanuel Rincón, que dice: impresionantes imágenes, miles de personas tomaron las calles en Medellín para protestar contra el gobierno de Petro Gustavo. Esto no es un gobierno, son unos bandidos en el poder. ¿Vale? A ver, son protestas contra un gobierno en concreto. ¿Vale? Entonces, mientras que no se ejerzan con violencia, yo no tengo ningún problema. ¿Cuál es lo que realmente ha iniciado pues esa discusión? El gallego. ¿Y creen que son gente antisistema? No. Analizo. ¿Son gente antisistema? No, porque quieren perpetuar el sistema. Aquí le doy la razón, ¿vale? En el sentido de... Bueno, puede sí que sea que hayan grupos en persona, en concreto, que sean antisistema, ¿vale? Pero que quieran derribar el sistema. Un antisistema es aquel que está en contra directamente del sistema actual. ¿Quieres participar? Es un directo de micro abierto. Únete en... Poco va a durar. Bien. Siguiente. El tema del antisistema. Antisistema significa que estás en contra del sistema actual. No del político actual, del sistema. De hecho, antisistema va también mucho por... tema es algo que se atribuye habitualmente a los anarquistas, ¿vale? Bien. El día en que se rebelen con violencia, esa misma gente tumba el régimen. Lo cual es cierto. Es decir, es una cantidad de personas increíble. Es normal que si se alzaran en armas, muy probablemente derribaran el régimen. Pero, más cositas, diré. Y el que realmente a mí parece mal de este mensaje es lo siguiente: mientras pasearán por la ciudad sin más. Y este es el problema. Es decir, si no hay violencia no van a conseguir sus fines políticos. Y aquí, ya sabes que le he contestado. Eso parece. Entonces, la solución es emplear la violencia. Su respuesta, correcto. Y entonces no se legitima que para cambiar las cosas hay que usar la violencia. Es decir, que el uso de la fuerza esté justificado como motor de cambio político. Respuesta, bien dicho. Violencia como alternativa. Entonces, si un individuo quiere que cambien las cosas en su sociedad, es legítimo que emplee la violencia contra sus vecinos. Es más, si lo piensas, es justamente lo que hacía el IRA con respecto a la situación de Irlanda. Por cierto, acá hemos por aquí en medio, creo que le ha contestado. Y le ha dicho: a eso se le conoce como terrorismo y no, nunca está justificado dañar a inocentes para lograr tus fines políticos. No es terrorismo como... A ver, está acertado y está al mismo tiempo equivocado. No es siempre terrorismo, porque estamos hablando de cosas muy distintas. A ver, una revolución como tal no tiene por qué ser terrorismo. Terrorismo básicamente es infundir el terror. ¿Qué ocurre? Se usa la violencia con fines políticos y esa violencia está utilizada, versada en la forma de difundir terror en la población. Es decir, conseguir fines políticos en base a atemorizar la propia población o a los dirigentes. Eso es el terrorismo. Mientras que creo... El gallego creo que está mal, sus ideas siempre van a la violencia. A ver, yo digo que hay cosas del gallego que me gustan y otras que no. Como todas las personas, hay cosas que me gustan, ideas que me gustan y otras que no. Y no voy contra él, Pero en este caso sí, me voy a tener enfrente. Yo no puedo justificar el usar la violencia como motor de cambio político. Se lo he estado comentando un poco por atontadís, pero más o menos en privado. Yo entiendo... A ver, la violencia tendría que ser el último recurso. Anuncios otra vez. Espero. Correcto. Espero. Avísame cuando estés. Ya que está en Tontadís por aquí. Perdón. Ah, no pasa nada. Avísame cuando estés por aquí. Avísame ahí cuando estés y te comento. La violencia es para defenderse, Noma.
Sí. Ojo. Aquí vienen problemas. ¿Qué significa defenderse? Porque es que este mismo mensaje de la violencia tiene que ser usado para defenderse, se puede interpretar como están atentando contra mi modo de vida, con lo cual puedo actuar de forma violenta. Un ejemplo muy claro. Imaginemos un político en España aferrado a su sillón que actúa de forma violenta porque no se le ha renovado las elecciones. Ahora estoy escuchando. Eso no tendría cabida. Entonces, hay que primero defender que yo entiendo que la violencia se debería de usar como recurso para defenderse ante un ataque violento que peligra contra tu integridad física. ¿Vale? No tu situación ni nada de eso. Sobre todo si es algo violento. ¿Qué ocurre? Que esto sí, a ver. Yo entiendo por dónde van. ¿Vale? Yo entiendo que lo que están diciendo es que, dadas las situaciones que existen, sobre todo en países de Latinoamérica, que parece que por mucho que pongan la confianza en representantes públicos, ¿Quieres participar? Es un directo de micro abierto. Únete en... Mira, voy a hacer una cosa, porque me está dando por culo el maldito bot. Así que lo voy a desactivar, dame un segundo. No me apetece que esté cantando cada 2x3, si estoy hablando con vosotros. Me queda un segundito. Cloudbot. No quiero desactivarlo, quiero desactivar los timers. Desactivado. ¿Y el bot está activado o desactivado? Vale, ya está. Bien, a lo que me refería. Yo entiendo que los países o sea, que existe cierta idea de que ante un opresor lo suyo es luchar. Yo lo entiendo perfectamente, además lo dice el de abajo, el de Carlos. De forma democrática y pacifista no se conseguirá nada. Yo lo entiendo ese mensaje. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? @JuanchoDavidB Mis ideas van más allá de la violencia también. ¿Cuál es el problema de justificar que el pueblo debe alzarse en armas contra el opresor? Primero, justificas a que el opresor se alce en armas contra el pueblo. Entonces, y esto viene acompañado de represión, todo depende del autoritarismo que estemos hablando, de lo despiadado que sea ese opresor. @atontadi seems good. ¿Por qué? Porque tú imagínate que porque un movimiento ciudadano de una ciudad en concreta, en el que apenas un 10% de dicha ciudad se levanta y expulsa, por ejemplo, a todos los agentes de seguridad de esa ciudad, las son bombardear dicha ciudad, matando indiscriminadamente tanto a gente que está a favor de la causa como a gente que no. Tus acciones, tu alzamiento violento, aunque para ti estuviera justificado... Fíjate en Cuba. Ahora voy. Aunque estuviera justificado, ha llevado al sufrimiento de personas cercanas. Siguiente punto. ¿Cuál es el problema de emplear la violencia como fin político? Primero, si tú alcanzas, o sea, imaginemos que, y esto se ha visto, yo creo que justamente la Revolución Francesa fue un claro ejemplo. Tú alcanzas el poder mediante la fuerza. Es decir, el pueblo consigue quitar a los que están ahora mediante la fuerza, mediante una insurrección, consiguen quitar a los que están en ese momento y ponen a otros. Han llegado ahí por la fuerza. ¿Qué es lo que va a suceder? Que los que se opongan a esas personas van a pensar que la mejor forma de conseguir quitar a los que están para poner a otros es a través de la fuerza. Y acabas entrando en una espiral que es golpes de Estado tras golpe de Estado, básicamente. Entonces, de forma democrática y pacifista se pueden conseguir cosas. Está claro de que hay que haber lucha. Hay que haber, es más importante el acto que el este. Por ejemplo, ya estamos en una espiral. Pero no es una espiral de violencia. En una espiral de violencia muere tu vecino.
tú tienes miedo porque no sabes quién es el siguiente. Recordemos que... Buenas noches, Bruce, no te había visto. Espera, que te escucho bajito. Una espiral de hambre. Esa es otra de las cosas. Igual lo tengo bajo yo un momento. Vale. Bueno, estoy a tope. A ver, vamos a ver qué pasa aquí. No sé, yo te escucho bajito. No sé, ¿lo escucháis bajito a Bruce? ¿O lo escucháis Pues, bien? A ver, pero no se me oye. Sí, se te oye bien, soy yo, que tengo bajado el volumen de los cascos. Ah, vale. A ver. ¿Ibas a decir algo? Lo escuchaba mal. No, a ver, Vale. estaba prestando atención a lo que habías ido poniendo por aquí, a lo que estabas diciendo de sí, básicamente el terrorismo y los golpes de Estado, pues al final es que estaban funcionando así. Un golpe de abajo hacia arriba, sin ninguna clase de respeto por quien se llevan entre medias, por delante, así de claro. Sí, básicamente. Pero es que ya ni siquiera es eso, no es la clase de respeto de quien se llaman por delante. Es decir, la mayoría de revoluciones que han llegado, ¿vale? Voy a poner, por ejemplo, tenemos yo creo que las más importantes a lo largo de la historia han sido la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, ¿vale? La Revolución Francesa es un ejemplo de que cuando tú coges y derribas el régimen vigente por la fuerza, lo que generas es una inestabilidad. Y la única forma que tú tienes, al fin y al cabo, de conseguir luego una estabilidad después es a través de dolor y sufrimientos. Sí. Entonces, Básicamente, como te has dicho, la Revolución Francesa, que es lo que tuvo en la época del terror. y lo mejor de todo es que sabes en qué desembocó la Revolución Francesa. Sí, desembocó en alguien que no era monarca, pero se convirtió básicamente en uno, Napoleón Bonaparte. Exacto. Si te coges la Revolución de noviembre, la Revolución Rusa, bueno, es que eso fueron dos, ¿vale? Pero en un mismo año fueron dos prácticamente. Lo que fue la Revolución Rusa fue algo parecido. Es decir, que el pueblo se alce contra el opresor, yo creo que sí, como dices, muchas veces es necesidad por el hambre, es decir, en el momento de que hay hambre, de que se ve que no, de que unos están viviendo muy bien y los otros están pasando hambre, están pasando calamidades, se revolucionan. Pero joder, es que hay muchas formas de hacerlo. Que por ejemplo, esto lo habéis escuchado miles de veces, y es cierto hasta cierto punto. ¿Cómo se protesta? A eso se refiere al gallego. ¿A qué? A que el pueblo se alce. Es que... Hola a todos. Te dejo la view. Pasadlo genial y suerte en el stream. Exacto. Vale. Gracias, Marinka. Cuando quieras, si quieres subirte un día, avisa. Pero bueno, está bien. Bien. Que el pueblo se alce. Es que iba a decir una cosa. Hay veces que somos cortos de miras. Entendemos que las únicas salidas que vemos a una situación es únicamente la lucha. El padecer durante la lucha y padecer durante después, sin saber las consecuencias de lo que va a traer. Es decir, Bueno, pero ¿sabes cuál es el gran problema? Es que el problema es que la gente no se da cuenta de las consecuencias de una revolución violenta. no. No lo saben porque han vivido en un maravilloso clima de tranquilidad dentro de lo que cabe, y ellos eran la fuerza disruptiva que hacía que de vez en cuando alguien dijera, me cago en la mano, ¿qué estáis haciendo? Y ahora están hablando acerca de revoluciones, no tienen ni puñetera idea. No saben lo que hay detrás. Y lo que voy a poner como ejemplo, ¿vale? Es justamente en el tema de las huelgas. Siempre se ha dicho, por ejemplo, que los japoneses hacen la huelga de forma diferente. Hacen la huelga trabajando más horas, forzando a las empresas a producir mucho más. Con esto provocan pérdidas. Es una forma de ir a dañar. Sí, pero es que el problema es que la huelga japonesa es bastante más perversa que eso. Ya lo sé. Vale, te digo básicamente que es en plan trabajar más, pero trabajar sin cuidado. Sí. Es decir, los componentes que creen
probablemente tengan montones de taras de fábrica que costará más solucionarlos que el aparato en sí. Fíjate. Es decir, ¿tú quieres reventar un país como Sudamérica? Baja el consumo. Sí. Baja el consumo. Es decir, la gente puede organizarse de cierta forma para, por ejemplo, no comprar alimentos. No compras alimentos, no llegan impuestos. Si no llegan impuestos, no hay financiación. Si no hay financiación, y se puede hacer, ¿eh? Suelen tener bastante campo. Lo único que, pues oye, pues se hacen ciertas cosas. Es decir, y se va a luchar contra eso. Por supuesto que va a luchar contra eso. Pero es organización de la sociedad. Hay muchas formas. Hay muchas formas que no deben de implicar la violencia. Atacas un medio de vida. Y el medio de vida, ya lo sabemos cómo es. Con impuestos, pues ya está. Lógico. Emigra del país. Si puedes, emigra del país. A menor población, menos recaudación de impuestos. Cierto. Y encima, muy probablemente, tus condiciones de vida mejoren. Sí, seguramente. Si te vas a un país más próspero. Entonces, hay muchas formas de conseguirlo. La violencia acaba generando círculos de violencia. Y solo hace más que generar más violencia. Hay españoles que no pueden mudarse. A ver, estamos hablando de países de Latinoamérica. Me vas a decir que... Sigue. Perdón, es que el problema es que la gente, lo ha dicho, ha vivido en España después del franquismo, a partir del 78 con la Constitución y todo esto, viven en un mar de tranquilidad, una balsa de aceite que no es capaz de darse cuenta. O sea, teniendo en comparación con cómo llegaban a ser algunos años en nuestra historia reciente del siglo XX, es ridículo, es ridículo la tranquilidad que tenemos nosotros y la que hemos disfrutado. Y ahora nos encontramos con gente que te habla sin ninguna clase de conocimiento de causa de que quiere hacer una maldita revolución de abajo arriba. Pero es que, de verdad, es decir, la inmensa mayoría de ellos no han tenido problemas en su puñetera vida. Hablando en plata. ¿Cuánto iba? Pero, a ver, vamos a ver, por lo que dice de que muchos españoles que no pueden mudarse. España creo que forma parte de la Unión Europea. Es decir, lo tiene más fácil. Buenas, familia. Buenas, Valaquia. Lo tiene más fácil un español, por ejemplo, para mudarse a Francia que un argentino para salir de su país. Y aún así lo consiguen los argentinos. Que sí, que tienes cargas familiares, que lo mismo no tienes el dinero, que no quieres padecer. Tú sabrás lo que te compensa, lo que no te compensa. También te digo una cosa. En el momento de que tú te alzas de forma violenta, los primeros que van a sufrir no son tus adversarios. Soy tu hey. Son tú y tu familia. Sí. Entonces, cuando tú te alzas de forma violenta no tienes que tener nada que perder. Por eso se alzan de forma violenta, porque ya no tienen nada que perder. En definitiva, a lo dicho, no es porque sea el gallego. No, a ver, este mensaje me ha llegado a través de... Tenemos un problema de pobreza. Luego habrá hambre, la gente no quiere morirse de hambre, la mayoría de los españoles no saben hablar otros idiomas. No hace falta hablar otros idiomas. Yo siempre digo una cosa, el hambre hace que te vuelvas creativo. No te lo puedo asegurar. También. Pero es que tampoco hace falta que hables otros idiomas. Yo conozco mucha gente, bueno, también hay gente que no, pero hay gente que cuando se queda fuera de todo apoyo exterior y todo esto viviendo en el extranjero y toda la pesca, no le queda otro remedio que ponerse las pilas. Sí. O sea, así de claro. Pero luego también tengo el caso de gente que ha venido aquí a España desde Irlanda, por ejemplo, y no han aprendido ni una puñetera palabra de español porque se han rodeado de angloparlantes. Lo cual es lamentable. Porque no lo necesitan. Sí, claro. Es decir, es lo más cómodo.
A ver, la necesidad es imperiosa. La necesidad habitualmente es la que te obliga a tomar ciertas decisiones. Entonces, lo primero, tenemos un problema de pobreza en España. Sí. Sí, podríamos decir que con respecto a los vecinos que tienes alrededor, sí, hay un problema de pobreza. No es una cosa. No es una Una cosa consulta, Zoito, ¿qué tipo de sistema crees que sería mejor? Ya que el sistema español, sacándolo de monarquía, es similar a algunos países de Sudamérica. Y luego, ¿cómo llegaríamos a ese sistema? ¿O acaso sería como lo que proponen los abstencionistas sobre rehusarse a no participar de Hacienda y demás? Yo me perdería en Francia, como otros sitios. Ninguno. Vale, aquí son varias preguntas, ¿vale? Lo primero, ahora te contesto, Juancho. Lo que estaba diciendo en el tema de la pobreza y todo esto, con respecto a los países circundantes, yo creo que no es el mismo, está claro. Pero tenemos un cierto nivel económico, joder. Macho, crisis de 2008. Que no te llenen, con la que cayó y aún te encontrabas bares en los que las terrazas se llenaban. Es decir, la gente habitualmente cuando hay pobreza prescinde de cualquier tipo de lujo, aunque sea tomarse un café de 90 céntimos en el bar de la esquina. Y aún así te lo encontrabas lleno. Y fue dura. Fue muy dura la crisis de 2008. Durísima. Muchos se cayeron del guito. Entonces, vamos a ver. No Ahora menos. No hemos llegado. No estamos llegando. Que sí, que no es la situación esperable con respecto al estándar europeo, por supuesto. Pero no se ha llegado. Hambre en España. No es generalizado, ¿eh? No, te puedo asegurar. Será pormenorizado, pero no es algo generalizado. A ver, es una cosa más puntual, pero tampoco es una cosa generalizada, no es la norma. Es decir, que hay un nivel más alto de pobreza, pues muy probablemente sí. Vale, y en cuanto a la respuesta de Juancho, que esto es un poco personal, ¿qué tipo de sistema crees que sería mejor? Va a haber hambre. Claro que va a haber hambre. Se espera una crisis bastante dura. Vamos a pasar pirata. No se sabe si va a ser como la de 2008 o peor. ¿Vale? Vale, con respecto a la de Juancho. Lo primero, cualquier sistema creado por el hombre tiene sus virtudes y sus defectos. Es decir, el sistema feudal tiene sus ventajas y sus desventajas. Y yo creo que cualquier persona que lo quiera analizar de una forma objetiva tiene que conocer en qué partes era beneficioso y en qué partes era perjudicial. En qué partes generaba injusticia, en qué partes generaba pues una justicia social. Dicho esto, ¿cuál para mí es el mejor sistema? Pues no tengo ni puta idea. Te explico por qué. La democracia en sí, el concepto de democracia, ¿vale? Ya de por sí la considero un atentado directamente contra los intereses de un individuo. Siempre pongo el caso del ejemplo de la escalera. Una comunidad de vecinos quiere pintar la escalera. Unos la quieren pintar de rosa y unos la quieren pintar de amarillo, ¿vale? Si la mayoría de personas, por cualquier motivación u otra, que acaban queriendo pintarla de rosa, hay una mayoría simple, el resto se va a joder y va a tener la escalera rosa aunque la quisieran amarilla. Cuando sin un sistema capitalista, cada uno pintaría su parte de la escalera, por ejemplo, ¿vale? Es decir, todo depende de cómo lo veas, un sistema anarcocapitalista o como lo quieras llamar. Entonces todo tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. ¿Cuál es el mejor sistema? Depende de la sociedad. Es que te digo, por ejemplo, que el sistema político que hay en España... En la Edad Media se viviría mejor que lo que vino después. Hombre... Sí, no. Dependiendo... En cuanto a nivel tecnológico de lo que luego vino después, está claro que no, porque se generan muchas más comodidades a niveles tecnológicas. Pero, por ejemplo... Tú sabes. Había ciertas cosas que lo mismo, pues, no eran. Por ejemplo... Puede parecer absurdo, pero no. Ya THU sabe. Exacto.
Ahora quitaré esto porque ya empezáis, cabrones. Lo que iba a decir de la Edad Media, había cosas buenas y cosas malas. Es decir, ¿cómo te diría? Una de las cosas que tenía buenas la Edad Media, por decir algo, ¿vale? Es, por ejemplo, que el trabajo científico o el trabajo ilustrado estaba muy defendido. ¿Por qué? Porque se las entregaban entre los círculos de la iglesia, etcétera, etcétera. Cuando eso, por ejemplo, a día de hoy no ocurre tanto. El trabajo científico tiene que estar subvencionado por el gobierno, muchas veces. O tiene que tener Pero un fin. se prosperaba mejor. Dependiendo. Si eras comerciante, si eras yaure, si eras un obrero. Se vivía bien porque no se conocía lo que se conoce ahora. Y eso es lo que tiene razón. Eso es lo que estaba diciendo con respecto a las comunidades. Ahí tiene razón, Chuches. Exacto. Efectivamente. Creo que no te estás dando la razón, Chuches. Vale. Os lo voy a desactivar, voy a dejarlo ya por highlights. Que si no os vais a empezar. ¿Te parece bien, no? Y a mí me gustaría dejar una nota a pie de página sobre el tema este. Sí. ¿Cuál sería el mejor gobierno? Pues mira, no lo sé, pero por ejemplo yo creo personalmente que este sistema en el que vivimos actualmente, si fuera parcheado y remendado como Dios manda, bien, sin fallos, ni fugas, ni situaciones como las que se han dado en los últimos años, y por supuesto sin una clase política tan incompetente como hemos tenido últimamente, pues yo creo que básicamente el sistema funcionaría. Actualmente vivimos una cosa llamada una especie de mezcla entre socialismo y capitalismo, una cosa rarísima. Garantiza que las empresas puedan ejercer su actividad de una forma más o menos libre y al mismo tiempo también se destina algo a fines sociales. ¿Qué es lo que pasa? Yo veo que básicamente que los fines sociales se están destinando dinero a donde no debe ser. Hay una serie de mamoneos de mil pares de cojones y ahí es donde quiero ir a parar. El problema es que esta sociedad en la que estamos viviendo en mi país, por ejemplo en nuestro país, en España, o en muchos otros países, necesita unas correcciones. Nada es inmutable en el tiempo. Creo que eso es importante. Más aún que cambiar un sistema de gobierno completamente diferente. Eso yo creo que en el fondo lo único que conseguiría sería un problema, porque la inexperiencia de nosotros dentro de ese nuevo sistema de gobierno nos llevaría a años de problemas varios. A ver, yo una cosa tengo que decir con respecto al sistema actual, y es que aunque considero que la voz del pueblo se escucha poco, por lo menos tienes la capacidad de decidir, aunque sea cada 4 años, y a quienes van a ser sus representantes. Sí, a ver, se puede argumentar que se participa. Exacto, que se puede participar. Entonces, algo es algo. Y no sé si Juancho eso responde a la pregunta. Es que es una pregunta con una respuesta muy compleja. Por lo primero, por lo que he empezado, nada es completamente excelente. No existe nada que sea infalible al 100%. Ahora te digo, como pregunta acojonante. Sí, es muy buena pregunta. Pero es una pregunta que parece muy sencilla, pero muy difícil de contestar. Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch. Hacemos directos de micro abierto lunes, miércoles y viernes a las 10:30 hora española. Únete si quieres expresar tu opinión. Serás siempre bienvenido. Muchas gracias y nos vemos.